nosotros sobre la importancia de manejar los ministerios, las iglesias, a los centros comunitarios cristianos, los centros misioneros y todos los lugares donde el Señor nos permita poder trabajar y enfocarnos en esas áreas y en esos campos. Oremos, te damos gracias, Padre, en este día hermoso por la bendición que nos das de poder estar aquí juntos nuevamente, sabiendo que en todo momento estás a nuestro lado. Nos ayudas, nos bendices, nos guías, pero lo más hermoso de todo, nos enseñas tu palabra, Señor, porque ese es el aliento de tu boca. Y tomaremos las porciones hermosas que ellas mismas dicen: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Permite que esta clase, Señor, pueda ser penetrada hasta el corazón de tus siervos que se encuentran por diferentes lugares, diferentes países. Padre, para que podamos ver la importancia del conocimiento de la administración en nuestras vidas, en aquellos a los cuales nos has dado la oportunidad de poder liderar, de poder pastorear, de poder enseñarles, y que de esta manera podamos salir adelante en lo que tú quieres que podamos aprender. Enséñanos, no sabemos, Señor, por eso tu palabra nos habla mucho sobre yo soy el camino, porque no sabemos caminar nosotros solos, pero si tú nos enseñas, estamos dispuestos a caminar en tu verdad, en tu favor y en tu fidelidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te pido bendición para mis hermanos en los diferentes lugares donde se encuentran. Tu amor les bendiga, les ayude y les guarde juntamente con los que nos encontramos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. La materia de administración y estrategia ministerial es una materia en la cual Dios nos está pidiendo a nosotros el poder tener el conocimiento para poder desarrollarnos dentro de la área donde Dios nos ha dado. Esta materia tiene que ver con lo que se llama mayordomía. La mayordomía, la definición más grande, más extensa y más clara que yo pude encontrar, buscándola en diferentes lugares, por supuesto, es la definición de hacer una buena administración de los bienes que Dios nos ha dado. Y cuando viene la palabra bienes, como que inmediatamente entra en nuestra mente y en nuestro corazón el dinero. Pensamos que la administración es solamente el llevar un buen enfoque, el ser administradores del dinero, de las finanzas que Dios nos ha puesto en las manos. Y aún también dentro del área eclesiástica. La área eclesiástica tiene que ver con la iglesia. Aún dentro de ese campo se piensa que también son las finanzas una de las áreas más importantes del ministerio. Y verdaderamente solamente una parte, porque no lo es todo. Lamentablemente nos encontramos ahorita de que en muchos ministerios y iglesias están mirando esa área del dinero como una parte en la cual es como un negocio, en el cual entran las finanzas. Las podemos administrar para que podamos tenerlas y llevar una buena administración. Esta es una parte solamente. Otros lugares, que son la área eclesiástica nuevamente y las áreas de ministerio, se toman por otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Lo que lamentablemente estamos viendo en nuestros días en tiempos de la apostasía. Tomar las finanzas de la iglesia y mirarlos también como un beneficio propio para ciertas personas de las que están trabajando, tomando como partida ese texto que el obrero es digno de su salario. Y sí, la palabra de Dios sí habla que el obrero es digno de su salario, pero ese salario debe de ser ganado, no tomado precisamente del pueblo de Dios. Entonces las dos partes, tanto los que son negligentes en cuanto a la área de la administración financiera, están equivocados. La otra parte también están equivocados porque solamente es el beneficio para algunos. Tenemos que hacer un balance y mirar las finanzas de la iglesia. Y les comento, solamente tocaré al área financiera así rápidamente, porque el material
no se centra en finanzas, se centra en muchos campos diferentes, pero tomaré como partida lo que es el área financiera. Al tomar nosotros la área financiera de los ministerios o de la iglesia, tenemos que considerar en cuenta que una buena administración que entra a los ministerios, a la iglesia, es tomar en cuenta de que aquellos creyentes que traen sus finanzas a la iglesia son verdaderamente personas a las cuales tenemos que tomarlas en consideración y darnos cuenta de que todo lo que ellos traen al templo lo traen como una obediencia a Dios, y tomarlos en consideración de que son trabajos, de que salen todos los días a realizar sus trabajos por diferentes lugares, y que al momento de recibir un sueldo ellos están separando lo que algunos acostumbran, como son los diezmos, como son las ofrendas, algunos otros las primicias. O sea que están mirándolo, tenemos que mirarlo a través del lente de Dios. Y este lente de Dios es sus hijos apoyando la obra del Señor. No podemos mirarlo desde otro punto de vista. Significa que tenemos que tener una preocupación por un manejo administrativo de lo que serían las finanzas de la iglesia, porque no es un negocio, es un tema espiritual. Un tema espiritual es que tomamos como parte la palabra de Dios, donde nos dice: Dios te da la fuerza para que hagan las riquezas. Entonces, después de eso, pues Dios nos ayuda para que podamos llevar lo que nos corresponde al templo. Por lo tanto, es una parte importante. ¿Qué tan importante es que aprendamos sobre el tema de la mayordomía? Mucho, porque la mayordomía nos ayuda a que no solo vamos a administrar las finanzas, sino que también vamos a enseñarles a las futuras generaciones la manera de poder ser unos creyentes responsables. Y al hablar de generaciones, estoy hablando de nuestros hijos, enseñarles desde pequeños a ellos sobre lo que sería la buena mayordomía dentro del pueblo de Dios. Oseas 4:6 tiene una porción bíblica muy importante que yo la creo de mucha importancia, porque tiene que ver con generaciones. Repito el texto, Oseas 4:6. Dice: mi pueblo le faltó conocimiento, y como no obedecieron a los mandatos que yo les había dado, como hicieron caso omiso a lo que yo les había ordenado que tenían que hacer, entonces viene una advertencia en la última parte del versículo, una advertencia que debía de despertarnos a todos el entendimiento sobre la importancia de ser buenos administradores o unos buenos mayordomos. Y dice: porque no hiciste lo que yo te dije y no obedeciste a mis leyes, yo me olvidaré de tus hijos. Esta es una advertencia que nos debe de dar a nosotros una preocupación de que si nosotros no somos buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha puesto en las manos, entonces nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros podrán ver los resultados de lo que nosotros no supimos administrar. Y en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo, se puede decir dos. Un ejemplo de ellos fue Cam, la rebelión que él tuvo contra las leyes moisaicas, la rebelión contra Moisés, la rebelión contra todo lo que Dios establecía, pensando que por qué Dios solamente le habla a Moisés y a nosotros no. ¿Y qué sucedió? Se abrió la tierra y se tragó toda la generación de Cam. Eso significa que fue afectada la familia por hacerse caso omiso de las leyes de Dios. Otro caso lo vemos en Noé, la familia, que son también el hijo menor, que era Cam. También cuando Noé se levanta y se da cuenta que su hijo había visto la desnudez de su padre y había hecho burla de la desnudez de su padre, en ese momento, sin que él todavía tuviera hijos, porque acababan de salir del arca, aún sin embargo Moisés da una maldición sobre sus hijos y dice que estos serán siervos de sus hermanos por lo que acaban de hacer. Y estamos viendo en este momento esa maldición
que ha tenido su cumplimiento y no ha parado a través de las generaciones, porque la descendencia de Cam son los que se llaman los cananitas en este momento, y estamos viendo cómo está el conflicto fuerte en este lugar. Verdaderamente, ¿por qué? Porque las generaciones son afectadas cuando nosotros no somos buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha puesto en las manos a nosotros. Por eso este texto bíblico de Oseas 4:6 debe de levantarnos a nosotros el pensar de que nuestras generaciones pueden ser afectadas por no hacer buen uso de una buena administración de las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos y que nos puede ayudar a nosotros en este momento. Nuestros pastores y líderes juntamente, líderes y todos aquellos que llevamos y manejamos grupos de personas hacia diferentes lugares, tenemos que ver que la administración y la fidelidad de la mayordomía son niveles espirituales que estamos viendo a través de cumplimientos de una administración no solamente económica. La transparencia en el manejo de la economía significa que una transparencia que nos va a hacer a nosotros el ser transparentes delante de aquellos a los cuales estamos trabajando, como pueden ser grupos, ministerios eclesiásticos, nos enseñan a nosotros la gran importancia de la transparencia, porque eso ayuda a que las iglesias puedan seguir confiando más en cuanto a sus finanzas. Cuando no hay una transparencia que tiene que ver con la administración, porque la transparencia de lo que se lleva al templo, esa transparencia lleva a ganarse la confianza de la membresía, y por eso hay muchos miembros reacios a cooperar. Hay muchos miembros que solamente asisten, pero no tienen el anhelo por mirar los gastos tan fuertes que existen en este momento en los diferentes lugares. Son reacios a cooperar porque no han visto transparencia, no han visto aquellas cosas que pueden ayudar para que ellos hagan un sacrificio y sigan dando para el templo, para los gastos del templo. Al no mirar ellos una transparencia, entonces lleva eso a que las personas simplemente asistan, pero no están llevando a cabo el convenio de que Dios se ha hecho con ellos. En muy pocos casos lo económico y la administración es percibida por los creyentes como parte espiritual importante, porque en muchas ocasiones se les ha hablado solamente de el que tienes que dar, porque eres un miembro, pero no se le ha enseñado como parte de la administración, de enseñanza hacia ellos. No se les ha enseñado sobre la importancia de que el dar es mejor que el recibir. Y ellos están recibiendo de parte de la iglesia pues el amor, la armonía, un pueblo de Dios que los abraza en momentos de necesidad, que está allí con ellos, un pastor que es un pastor amante, que los protege, que los ayuda, y que ellos vean esto como un área espiritual y una buena enseñanza sobre lo que es traer las finanzas a la iglesia. Cuando no existe esta buena administración en cuanto a la enseñanza. Si ya vamos arrancando con la clase, nos estamos dando cuenta de que se está hablando hasta de finanzas hasta aquí, pero no es solamente las finanzas, eso es otras áreas que también tienen que ver con áreas espirituales importantes. Significa que nosotros tenemos que enseñar al pueblo de Dios, no exigirle, no imponerle, no obligarlos en ningún momento, porque eso lo único que trae es que las personas no quieran a veces ser conscientes y responsables de que a todos nos corresponde cuidar la obra del Señor, porque no se les ha enseñado, solamente se les ha exigido. Creo yo sinceramente que un texto bíblico que se usa para recoger la ofrenda o recoger los diezmos o recoger alguna cooperación, un texto bíblico no es suficiente. Recordemos que se usa solamente unos cuantos minutos, pero cuando tomamos conciencia de la importancia de darles un buen estudio sobre las finanzas, entonces esta congregación entenderá sobre la importancia que es dar y que eso va a repercutir en las futuras generaciones. Creo que como padres, como abuelos,
Estamos interesados de que nuestras familias sean bendecidas, no solamente nosotros, sino que también nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones sean bendecidas con la poderosa mano de Dios. Pero si nosotros no empezamos ahorita, entonces lo único que encontraremos es con una generación igual también, una generación que no se enseñó a trabajar en el área de las finanzas dentro de la iglesia. Vamos a ver los conceptos generales sobre administración. Estoy en el capítulo 1. Iniciamos con un texto bíblico muy bonito que está allí en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, donde Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y está diciendo él sobre el ruego que él hace por esta iglesia, pero no solamente por lo que ellos están haciendo, dice de la obra de vuestra fe. Subraye esa parte porque esa parte es muy importante, de la obra de vuestra fe. Significa entonces que el dar es parte de la obra de nuestra fe, sí, porque tenemos que soltar lo que humanamente nos cuesta más. Seamos sinceros como estudiantes, seamos sinceros y veamos que a veces no nos cuesta tanto ir al templo, cantar, adorar, compartir, estar en esas áreas en las cuales nos encanta socializar, platicar con los hermanos. Pero el área de las finanzas es una área que a muchos les cuesta bastante. Como luego dicen, tú dime lo que tengas, pero no te metas con mi cartera. Significa entonces que tenemos nosotros que la obra de vuestra fe tiene que ver con las finanzas o traer las finanzas a la iglesia. Cuando esto sucede es una administración de la actividad de los ejecutivos en una organización cumpliendo órdenes y desposibilitando la realización de esfuerzo de un grupo de personas. Estoy en la página 5. Significa que las finanzas es un arte. No lo veamos, el área de las finanzas no la veamos como algo tedioso, algo obligatorio, algo complicado, algo en lo cual deseo hacerlo, pero no me tienen por qué decir lo que yo tengo que hacer. No, las finanzas, la parte de la administración de las finanzas es un arte. ¿Por qué? Porque usted se pone desde su casa. En realidad la iglesia no está tan obligada, es desde su casa que usted parte su sueldo, que usted toma sus finanzas que trae para su hogar, para las necesidades de la casa, y desde ese momento usted se sienta en la mesa con su esposa, con su esposo, y ve sus finanzas y se da cuenta de que verdaderamente usted va a separar una parte para la obra del Señor. Usted ya está trabajando en una administración el cual es un arte. Aquí nos da una ilustración de cómo un pintor tiene un marco y va a pintar una bonita pintura, pero él tiene las pinturas que las cuales tiene que administrar. No puede tomarlas todas y pintar solo con pinceles, sino administra bien las pinturas, los frascos de pintura que él está teniendo para poder trabajar en ese cuadro. Entonces, él tiene que mirar el material con el cual cuenta para poder trabajar. Es un arte lo que él está haciendo. De la misma manera nosotros cuando en nuestros hogares tenemos el que partir, digamos, esto es para los gastos de la casa, la renta de la casa, esto es para el carro, esto es para los alimentos, la despensa. Pero antes que nada también nos acordamos que la obra del Señor también lleva ciertos gastos y que Él nos dio durante toda la semana, durante todo el mes, el poder tener las finanzas para poder llevar a la casa del Señor lo que es. Es un arte, también es un arte, y estamos poniendo al dueño de todas las cosas porque su palabra dice que mía es la plata y mío es el oro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Entonces, cuando nosotros entramos a trabajar en esa administración, entendiendo bien que es parte de la mayordomía que Dios nos ha regalado, entonces ahí podemos entonces ver que estamos trabajando en un arte muy bonito que vienen siendo las finanzas. ¿A cuántos de ustedes les gusta el arte? El arte es algo muy bonito y es muy productivo y nos ayuda en muchos campos. Encontramos aquí que en nosotros, quizá algunos de ustedes sean empresarios, tengan negocios, tengan aquellas áreas que les puede ayudar, o son simple y sencillamente trabajadores. Usted es una parte muy importante de esa empresa. Yo me atrevería a decir que los empleados son la parte más importante de una empresa. No lo es el dueño. Él solamente tiene el capital para iniciar una empresa o un negocio. Es el administrador también quien va a administrar esa empresa para poder trabajar. Pero ellos no son la parte importante, pareciera, ¿verdad? Que pareciera que son la parte importante, pero no lo es. ¿Por qué? Porque uno está poniendo solo el capital y el otro está poniendo la administración. Pero en realidad, quienes son parte importante de una empresa o de un negocio son los trabajadores. Porque ni el dueño ni el administrador pueden hacer nada con eso si no tienen un grupo de trabajadores, porque el grupo de trabajadores son los que vienen a aportar su esfuerzo, son los que vienen a aportar sus horas de trabajo, son los que dejan sus actividades por venir a hacer el trabajo a la empresa o al negocio. Entonces ellos son la parte importante de una empresa o de un negocio, porque ellos son los que trabajan, son los que producen, son los que hacen que esa empresa se expanda. Entonces son parte importantísimo de esto. Ya se dio usted cuenta que los trabajadores de la empresa del Señor somos nosotros, los que estamos como membresía. Somos parte importante y por lo tanto nosotros tenemos que tener ese valioso arte de poder trabajar para que se produzca, para que no se cierren las iglesias por causa de todo esto. Si recordamos un poquito el tiempo de la pandemia, que fue un tiempo de mucho sufrimiento para la área eclesiástica, especialmente para las iglesias que rentaban edificios. En México yo pude ver muchas iglesias clausuradas, cerradas, quitado los anuncios, precisamente porque no había para las rentas, y aún los edificios que eran propios no había para el mantenimiento, no había para poder limpiar aún las cosas de limpieza. Entonces todo eso se vino abajo. ¿Por qué? Porque la parte importante de esta área eran los trabajadores. Los trabajadores pues brillaban por su ausencia, no querían contagiarse, pero pensaban que también su dinero al ir al templo estaba contagiado y tampoco lo mandaban. Entonces naturalmente todo eso se vino para abajo y por eso hubo el cierre de tantas áreas eclesiásticas. ¿Se dan cuenta ustedes, mis hermanos que me están oyendo, los que están aquí también, la importancia sobre el que nosotros como trabajadores seamos responsables para que la empresa pueda continuar adelante? Total, y al final de cuentas, mi hermano, sí es cierto que la empresa es del Señor. En esa área no vamos a discutir. La empresa es del Señor. Él es el dueño de la empresa. Y Él pudiera mandar montones de ángeles a que vinieran a traer dinero a las iglesias de Jehová en la tierra y su plenitud. ¿Por qué nos está dejando a nosotros los trabajadores el campo? ¿Por qué nos está dejando esa parte importante? ¿Será que quiere desfalcar nuestros bolsillos? No, quiere bendecirnos, quiere darnos, quiere abrir no solamente una ventana de los cielos, quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones, pero no solamente que abunden, que sobreabunden. ¿Significa esto? Entonces, que nosotros los trabajadores de la empresa del Señor, porque puso el capital, somos los que tenemos que tener el arte de poder hacer las finanzas para que estos pueda funcionar y nosotros podamos seguir adelante. Cuando tenemos una empresa, tenemos la empresa, tenemos los objetivos, tenemos la administración
Y esto sucede en cualquier empresa de cualquier índole. Significa que nosotros, la empresa es del Señor. ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar como administradores? Porque un administrador tiene que tener objetivos para que el capital del dueño pueda funcionar, para que el capital del dueño pueda salir adelante y se pueda ganar bastante economía. Estoy hablando de una empresa secular. El administrador tiene que tener objetivos. Si el administrador no tiene objetivos, entonces tomará el capital que puso el dueño y lo malbaratará. Y creo que muchos de nosotros somos testigos de muchos casos donde administradores de grandes empresas se han desaparecido con grandes cantidades de dinero y han dejado estas empresas en la ruina. Por lo tanto, pues el dueño se queda cerrándose el negocio porque no hay manera de poder seguir trabajando. Pero esto no sucede, mis hermanos, con los trabajadores, porque estos continúan trabajando, siguen trabajando y quizá después les dan la mala noticia de que ya no hay finanzas y la empresa se va a cerrar. Pero mientras tanto siguen trabajando. Vamos a cambiar ese panorama a lo que sería la área eclesiástica. En la área eclesiástica es lo mismo. Tenemos al empresario, que es la empresa del Señor, y tenemos también unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos como parte de esto? Nuestros objetivos es que el reino de los cielos sea expandido. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, mis hermanos, no debe de ser el tener mejor el edificio para competir con las demás iglesias. Nuestro objetivo no debe de ser el tener mejores instrumentos musicales para que nuestros músicos compitan con otros músicos. Nuestros objetivos de la empresa no deben de ser que tengamos las mejores sillas y las mejores bancas o la mejor ubicación. Nuestros objetivos como trabajadores de esta empresa es que el reino de los cielos sea expandido. Y lamentablemente muchos lugares no lo están viendo así, no están viendo como que el reino de los cielos y la gran comisión es parte de un mandato tan grande y tan fuerte dada a nosotros, los trabajadores de la empresa. No lo ven desde ese punto de vista y por ese motivo es que estamos viendo que la área eclesiástica está sufriendo en muchas áreas, no solamente la economía, está sufriendo en la área familiar. Uno de los problemas que más tenemos en nuestras iglesias es el problema familiar, la desintegración familiar. Estamos viendo también jóvenes, especialmente hijos de pastores, hijos de ministros, hijos de líderes, que se están yendo de la iglesia simple y sencillamente. No les interesa el continuar en ese campo, precisamente porque no hay una buena mayordomía dentro de la iglesia. El número acrecentado de divorcios, lamentablemente las estadísticas nos están mostrando que se están divorciando los santos, pero también se están divorciando los mundanos en igual número. Significa esto que no ha habido una buena mayordomía ni tan siquiera en trabajar con las familias y trabajar con los matrimonios, porque nuestro enfoque principal a veces está en tener lo mejor de lo mejor para competir con todos los demás, para que nuestra empresa tenga el mejor prestigio, para poder tener las cosas que verdaderamente nos pueden ayudar y hacernos ver ante los demás como que nosotros sí tenemos. Entonces, cuando no se hace una administración de las cosas primordiales que viene siendo los trabajadores de la empresa, entonces viene a caer todo en una catástrofe. Entonces, ya casi para finalizar esta área de las finanzas, les diré, estamos en una empresa que no es de nosotros. En ningún momento nadie se sienta dueño de esta empresa. La empresa es del Señor. Y tenemos a los administradores que vienen siendo, pues podríamos decir los ministros, el cuerpo de liderazgo,
Ellos son los administradores que tienen la responsabilidad, no el querer, no, la responsabilidad de hacer una buena administración de todos los bienes y también de las cosas de la mayordomía que Dios nos ha entregado dentro de nuestras congregaciones. Y entonces tenemos a los trabajadores y todos juntos tenemos que tener unos objetivos. Y los objetivos primordiales es que la gran comisión sea expandida, que nosotros podamos tener buenos evangelizadores, que vayan y hablen a los demás, que podamos tener dentro del cuerpo de Cristo personas que tengan estrategias para trabajar con matrimonios, con familias, y que pues descubramos dentro de nuestras congregaciones los talentos que nos van a ayudar para que el reino de los cielos sea expandido, para que podamos expandir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabras de Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, ya lo tenemos con nosotros. Jesucristo en su ascensión no se llevó el reino de los cielos, Él dijo que lo había traído para dejarlo en la tierra. Esa es la parte en la que nosotros tenemos que entender, que tenemos que hacer una buena administración de los dones que Dios nos ha dado, para que las congregaciones puedan ser el ejemplo vivo en las comunidades donde estamos trabajando, en las ciudades, en los países, en otros lugares. Y una vez, mis hermanos, una vez que nosotros entendamos estos conceptos y entendamos bien cuál es nuestra postura, cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo, entonces tendremos una preparación tan maravillosa y tan hermosa, en la cual regresaremos al antiguo molde. ¿Y cuál es ese antiguo molde? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que se caracterizaba, y precisamente quiero esta parte importante que está aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, empezando del versículo 46. La iglesia primitiva tenía unas características de las cuales la iglesia de nuestros días ha olvidado, ha dejado a un lado, o sea, ha dejado como un caso omiso, como que el libro de los Hechos viene siendo ya un libro muy olvidado. Si ustedes se fijan en esto, ya es un libro que no se usa, cuando el libro de los Hechos es el manual de la iglesia. Encontramos en la Biblia muchos libros que se acomodan para ciertas cosas en nuestras vidas, como lo son salmos que se acomodan a diferentes necesidades, pero el libro de los Hechos es el manual. Es el manual por el cual se debe regir la iglesia. Y una vez que la iglesia toma ese manual del libro de los Hechos y lo aplica a la iglesia, créamelo, ya no se necesita ni hacer mucho, hermanos. Créalo, no se necesita ya hacer mucho, porque ya tendríamos un modelaje al cual seguir todos los trabajadores de la empresa. Dice el versículo 46. Vamos a empezar del versículo. Dice: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Significa que aquí nos encontramos, hermanos, de que la iglesia primitiva tenía una característica en común. En primer lugar, temor. Había un grande temor en esta iglesia. Voy a irme rápido por la primitiva porque no estamos en esta materia. Ustedes ya tuvieron una materia que se llamaba la iglesia primitiva, el modelaje de la iglesia primitiva. Entonces voy a correr rápido por aquí porque ya lo estudiaron ustedes. Simple y sencillamente vamos a ver las características, y decía: sobrevino temor. Una iglesia que es temerosa de llegar a romper los moldes de un modelaje, que de un reino establecido dentro de nuestras congregaciones, está en peligro. ¿Por qué? Porque cuando no hay temor dentro del pueblo de Dios, cuando no hay temor de esto, entonces allí es donde pueden hacer la apostasía, porque no se le teme a nada. Puedo hacer lo que quiera. Puedo meter lo santo con lo mundano y decir que lo mundano es santo y decir que lo santo es mundano. Entonces no hay, porque no hay temor.
no existe el temor. Entonces, una de las primeras características sería una iglesia temerosa de Dios, temerosa de sus mandatos. Ahora, las maravillas y las señales eran hechas y lamentablemente ahorita vemos muy poco pueblo de Dios que verdaderamente estamos viendo en cada servicio maravillas y señales. Maravillas y señales ¿de qué índole? De cualquier índole, de enfermedades, de personas libradas de enfermedades que ya están hasta en terminales, encontrándonos maravillas de ver con nuestros propios ojos personas que verdaderamente son convertidas de las tinieblas a la luz, que no existe un evangelio y una confesión de pecados a la ligera, que existe verdaderamente abrir el corazón y aceptar a Jesús como debiera de ser. En muchas ya no se ven esas maravillas, hermanos, de nuestras congregaciones. Seamos sinceros y luchemos por ello, porque se vean las maravillas y las señales dentro del pueblo de Dios. Lamentablemente el pueblo de Dios ha cambiado las maravillas y las señales, las ha cambiado por las emociones, el emocionarse con la música, el emocionarse, solo las emociones, y se caen y se levantan y los vuelven a tumbar otra vez nuevamente, pero se levantan a lo mismo. No hay cambios de ningún tipo, no hay cambios en sus vidas espirituales. Entonces, cuando esto sucede, estamos viendo que se está violando la primera parte. No hay temor, no se ven maravillas y señales. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí encontramos la repetición de una oración modelo de un hombre en el jardín del Getsemaní, que con lágrimas en sus ojos, con sudor de sangre, le hacía una petición al Padre y le decía al Padre: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Significa que esto está haciendo como un eco que va resonando a través de todas las generaciones, para que la iglesia primitiva recordara a través de sus acciones lo que se había hecho en el jardín del Getsemaní, cuando él pedía que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Aquí está el eco de esta oración, porque dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjese, bien importante, perseverando unánimes cada día, no solamente el día de servicio, no solamente el día que nos conviene estar todos juntos, cada día en el templo, cada día, y partiendo el pan en las casas. Una de las cosas que yo misma tengo que reconocer, y creo que usted, si no se ha fijado en eso, espero que se fije, una de las cosas que yo le admiro a la Iglesia Católica, a pesar de estar tan equivocados, es que esas iglesias siempre están abiertas para todo el que quiera ir a buscar, y que siempre en ese lugar está un sacerdote listo para escuchar a quien se quiera ir a desahogar en sus emociones lo que tiene en su corazón. Por eso aquí decía, cada día, significa que nuestras iglesias debieran estar abiertas hasta las 24 horas del día, para que llegue todo aquel en grande necesidad, porque esto era lo que hacía la iglesia primitiva. Estaban unánimes juntos cada día. Y dice su palabra, que me voy a ir un poquito más adelante, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Significa, no solamente con los de la iglesia, sino con todo el pueblo. ¿Cuáles pueblos? A nosotros nos rodean comunidades, nos rodean pueblos, nos rodean barrios, nos rodean personas a nuestro alrededor, nos rodean negocios, y el favor tiene que ser transmitido a todo el pueblo. Nosotros nos hemos metido en una cajita de cristal. Hemos metido al pueblo de Dios en una cajita de cristal, donde nomás somos nosotros, nosotros y solo nosotros. Nadie más se meta en esta cajita. Estamos nosotros porque somos el pueblo de Dios. Somos el único pueblo de Dios. No nos contaminemos con los demás. No vayamos a buscarlos porque pues puede
puedo caer en el problema de que me vayan a contaminar. No, mi hermano, aquí decía que ellos tenían favor con todo el pueblo. Aquí no dice que tenían favor solo con los creyentes, aquí tenían favor con todo el pueblo. Significa que al tener favor con todo el pueblo, entonces venía esta recompensa maravillosa y hermosa que usted puede encontrar al final de este versículo, y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuevamente, vayámonos a esta última parte. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Significa, mi hermano, que aquí está una clave clara, concisa, de mandato para toda la iglesia, el tener nuestro enfoque principal, que nuestro objetivo como trabajadores de la empresa del Señor tiene que ser el cumplir la gran comisión, y que nuestro enfoque dentro de esta empresa tiene que ser que el reino de los cielos se ha expandido, pero lamentablemente se ha hecho las cosas al revés. Se ha usado muchas cosas. Estamos haciendo ninguna de estas cosas primeras que estudiamos en la iglesia primitiva. No tenemos, cada quien vive su mundo, cada quien estamos separados, nos vemos en cada servicio solamente. Eso sí nos vemos y si asistimos y si estamos allí, y si no nos vemos hasta dentro de celebrando la Semana Santa, que es la única ocasión en que a veces nos acordamos de la crucifixión de Jesucristo, y en la Navidad sobre el nacimiento, el regalo hermoso que Dios nos regaló para la tierra, y Dios le ayude y nos vemos hasta la próxima. Eso, mis hermanos, no está ayudando a la iglesia, porque aquí dice que estaban juntos todos los días. Y muchos también, hay una grande preocupación. ¿Cómo hago los programas para que mi iglesia crezca? ¿Cómo puedo hacer para tener mucha membresía? Nos ponemos a veces hasta metas. El próximo año tendremos más membresía porque haremos esto y haremos estos programas, y compraremos folletos a Amazon por mayoreo, y compraremos muchas Biblias y haremos muchas maneras de que la iglesia pueda ser encontrada, y nos damos cuenta verdaderamente de que ha pasado el año y nos encontramos con la misma membresía, esperando que las jóvenes se casen y tengan hijos para que la membresía crezca. Okay. Entonces, mi hermano, ¿dónde están entonces los trabajadores de la empresa? El empresario ya puso su capital, puso su sangre en la cruz del Calvario. El empresario ya puso su vida para que nosotros podamos tener. Ahora nos toca a nosotros como ministros y como líderes ser buenos administradores del trabajo que Dios nos ha dado. Ahora nos toca a nosotros como parte del cuerpo de Cristo importante, en la cual Dios nos ha puesto en las manos una mayordomía. Ahora nos toca a nosotros, ministros, líderes, el poder tomar esa administración y poder llevarla a cabo. Y ahora nos toca a nosotros, trabajadores de la empresa, nos toca a nosotros el poder entonces, el que el reino de los cielos sea expandido. Pero si no estamos haciendo lo primero de lo que está escrito en su palabra, queremos lo último, queremos encontrar a los perdidos, cuando aquí dice que el Señor añadía. ¿Quién añadía a la iglesia los que habían de ser salvos? Él añadía a la iglesia. No lo añadía a los buenos programas, no lo añadía a los grandes edificios, no lo añadía a los grandes músicos, no lo añadía a los grandes conciertos, no lo añadía a las estrategias humanas que a veces usamos, no lo añadía a nada de eso. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, porque esta iglesia hacía lo primero que estábamos leyendo. Y si no se hace lo primero, mi hermana, si no vivimos esa unidad por trabajar para esa empresa de una manera estratégica y buena, de ser buenos administradores en la gracia que Dios nos ha dado, olvidémonos, mis hermanos. Estamos esperando solamente que se terminen como cuando estábamos en las primarias. Recuerdo que esperábamos que el año escolar se terminara, a ver si pasé la prueba y a ver si me pasan al otro año, aunque sea de panzazo, pero que pase.
para el próximo año escolar. Eso es lo que estamos esperando. Entonces tenemos que ser buenos administradores, por eso esta materia, mis hermanos, aunque en muchas escuelas no va a haber tarea porque es nuestro fin de cursos. Y no les digas eso. Aún sin embargo, ustedes tienen que leer todo el material para que puedan ustedes encontrar todas las estrategias que van a tener que ayudar en este momento. Ahora, ¿qué encontramos con esto? Encontramos con que tenemos la empresa, los objetivos, la administración y también tenemos a los trabajadores, y la parte más importante son los trabajadores, porque el dinero del capital para la empresa ya está, los empresarios somos nosotros y los administradores somos nosotros, pero si desde nosotros como ministros no estamos haciendo una buena administración, olvidémonos. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces con las personas que están trabajando como trabajadores de esta empresa? ¿Qué vamos a hacer con estas personas que están en ese momento? Estas personas, mis hermanos, déjenme decirle por qué encontramos una falta muy grande de líderes que quieran trabajar para la empresa. ¿Cuál es el motivo por el cual encontramos que los trabajadores se niegan a veces a tomar un cargo dentro de la iglesia o dentro del centro donde trabajamos? ¿A qué se debe que estos hermanos llegan al templo, se congregan, son convertidos, no se duda de eso, pero simple y sencillamente llegan y se despiden y no nos volvemos a ver? ¿Cuál es el motivo por el cual estas personas están, como quien dice, renunciando y siendo parte solamente de un centro social? Solamente. Me conformo con ser parte de ese centro social donde los cafés de diferentes países está rico y podemos platicar y podemos hablar de eso. El problema que estamos teniendo es que estas personas que queremos que trabajen dentro del pueblo de Dios para que el reino de los cielos sea engrandecido, no están siendo tratados como individuos y no están siendo respetados como personas. Esto lo encuentra usted en la página 7. Allí encontramos con que los trabajadores de esta empresa no tienen voz en sus propios asuntos. No tienen derecho a contribuir con lo mejor de sus conocimientos. ¿Qué significa esto? Que cuando se ve una persona que tiene un talento, que sabe hacer algo dentro de la iglesia, algo bonito, y que dice, deseo hacer esto, me pueden aprobar que con el respeto del pastor, del centro misionero, yo pueda organizar un programa para que podamos alcanzar a los alcohólicos, podamos alcanzar a los drogadictos, podamos alcanzar a los prisioneros que tanto necesitan. Simple y sencillamente se siente temor. Se siente miedo porque me puede quitar el cargo. Se siente miedo porque me puede bajar del pedestal del púlpito. Se siente temor porque no sé hacer lo que él sabe hacer y quizá yo me voy a ver como persona ignorante frente a algo que él sí sabe hacer y yo no lo sé hacer. Entonces, ¿qué hacemos en muchas ocasiones? No se le permite contribuir con lo mejor de sus conocimientos y se le sienta en una silla. ¿Por qué? Porque representa una amenaza en muchas ocasiones para otros líderes o representa una amenaza para el mismo pastor. Entonces no se le está contando, no contribuye porque no se le está dando la oportunidad y entonces no gozan tampoco de un reconocimiento por su contribución. No se les reconoce por la contribución, y cuando yo hablo contribución no estoy hablando de sistemas financieros. Estoy hablando de la contribución a trabajar para el área eclesiástica de la manera de que contribuya. No se le está ayudando a desarrollar sus capacidades para beneficio de la organización. Significa, sabe enseñar, pero no conoce las estrategias. La iglesia es responsable por preparar esos líderes. Es responsable por pagarles un curso para que puedan desarrollar el conocimiento que tienen. Hay muchos conocimientos seculares que se pueden aplicar para la iglesia. Por ejemplo, digamos que tenemos médicos, en México tenemos médicos dentro de nuestras congregaciones. Yo en este momento que regrese a mi país nuevamente, yo estoy pensando abrir con ellos
para abrir jornadas médicas gratis y que algún laboratorio nos done algunos medicamentos para poder trabajar. Significa que hay campo donde podemos agarrar todas estas personas que han tenido su educación secular, pero que han conocido al Señor y desean trabajar para el Señor. Vamos a usar sus talentos para que ellos puedan ser parte de la comunidad y poder ayudar. No se les ha ayudado tampoco como ser humano de equidad y justicia en relaciones con sus superiores. O sea, se les sienta porque se siente amenazado el que está arriba de ellos. Y si vengo y ven que hace mejor las cosas, a mí me van a sentar. Entonces, definitivamente, esto está causando que no encontremos que dentro de la iglesia existen muchos programas, existen muchas maneras de trabajar, pero que no se les está llevando a una área donde puedan ser preparados para desarrollar sus talentos de una manera que ayude al pueblo de Dios. ¿Qué se está usando entonces? Si no estamos usando esas estrategias de liderazgo para poder ayudar a estas personas a que no sean unos trabajadores de la empresa que puedan fructificar, no para llevarle más números a las congregaciones, no para llevarle más números a los ministerios y que haya más misioneros y que haya más gente en esos lugares, no, para que el reino de los cielos sea engrandecido. Ese debe ser nuestro principal objetivo. Cuando no se usa esto, cuando se le está minimizando a estos trabajadores, estamos aventando la empresa a la basura. Estamos obligando a la empresa que pueda decaer, pueda fracasar, pueda irse a quiebre. Y esto se está usando de manera condenatoria, no reconociéndolos. Siéntate y cuando haya un cargo o algo que hagas, te puedo tomar en cuenta. En ocasiones se está usando de manera opresiva, en ocasiones se está usando la idolatría. ¿Qué significa esto? La persona que lleva a cargo, que es el presbítero, que es el encargado, que es quien nuestra organización, quien es nuestro concilio, tendríamos que consultarlo con él, porque si él lo acepta o lo aprueba, entonces yo te puedo dar que trabajes dentro de la iglesia. De la manera que si él no lo aprueba, porque él es nuestra principal autoridad, no podemos ayudarte en nada de lo que tú quieres hacer. La estamos llevando al pueblo a la idolatría, a que idolatre a los demás. Entonces, simple y sencillamente esta persona o se sienta o se regresa para el mundo, porque pareciera que así los toman en cuenta. Espero que nos vayamos yendo correctamente, que estemos trabajando y que nos vayamos entendiendo cuáles son los objetivos de todo esto. Entonces, cuando vemos esto que sucede en las empresas, que no se le tome en cuenta a los trabajadores, es muy baja la remuneración. La empresa a bajar y ya no hay tanto dinero de entrada como sucede. Lo mismo pasa con las iglesias, mis hermanos. Hay un peregrinar muy grande por diferentes iglesias, diferentes lugares. Tal pareciera que nos están sacando por causas de guerra y que estamos yéndonos, como lamentablemente ahorita vemos a Gaza, que no haya ni dónde estacionarse. Así se está sucediendo con nuestras congregaciones. Van a una iglesia, van a la otra. ¿Por qué? Porque no se les usa como lo que debe de ser, y entonces el capital humano empieza a correr de un lugar a otro y entonces la empresa empieza a bajar, ¿sí? Es lamentable que muchos administradores solo consideran a las personas, a la membresía como organización, como objetos. Objetos, es todo. Son objetos. Son gente que entra, se sienta, escucha y se retira. Son objetos para terminar un trabajo que se está haciendo. Pero creo que con esta materia vamos a entender que este es el recurso más valioso de la organización. Los trabajadores. ¿A qué se debe entonces que esto se está bajando? ¿A qué se debe entonces que esto no está funcionando? ¿A qué se debe? Se debe a que no hay buena administración. No existe una buena administración para entender a los que están dentro de nosotros y que pueden trabajar en ese campo.
Encontramos ahí nosotros en la página 11, ya para salir de aquí, que Myron Rush indica, cuando habla de la filosofía bíblica de la administración, destaca la importancia que el enfoque bíblico tiene y además que a los principios seculares deben agregarse los bíblicos. El administrador cristiano se debe diferenciar del secular. La razón es porque Dios está con el creyente y eso debe verse en las empresas. Cuando pensamos que ser cristiano es solamente participar activamente y eso no es hasta cierto punto. No sé, ¿seguimos? ¿Vas a empezar un nuevo capítulo? Sí. Ok, entonces sí. Vamos a iniciar un nuevo capítulo mientras vamos a dar una pausa.